Hola, muy buenas. En febrero de 1994, Filadelfia, una preciosísima película sobre el drama del SIDA, se llevó el Oscar, entre otros, a la mejor banda sonora original. El Oscar fue concedido a su intérprete y a su autor, Bruce Springsteen, que tuvo un acertadísimo discurso al recibir el Oscar. En el momento que recibió el Oscar y le dieron como ganador, Bruce Springsteen subió a la palestra y su discurso fue el siguiente. Simplemente Bruce Springsteen dijo: muchas gracias por invitarme a vuestra fiesta. Me parece uno de los mejores discursos que se han dicho jamás en una entrega de los Oscars. Bienvenidos al tercer episodio del podcast del Búho. Hoy voy a hablar de un personaje de ficción, de una historia legendaria, un personaje de gran valor y de gran arrojo y muy importante para la cultura anglosajona. Hoy voy a hablar del gran Beowulf. El personaje de Beowulf se ha hecho bastante conocido gracias al cine, y es que en los últimos 10 o 15 años ha habido 3 películas que tratan sobre el mismo personaje. Estas 3 películas han tenido diferente suerte y además tienen diferente calidad. Se podría decir que la peor de todas es la protagonizada por Christopher Lambert. La verdad es que la película se llama Beowulf, y ahí se acaba la coincidencia con el personaje. Aunque intentan que la historia se parezca un poco, la verdad es que es una película horrible y que os recomiendo que la veáis cuando estéis borrachos. Os reiréis muchísimo, en serio. La segunda de ellas es la protagonizada por Gerard Butler. Sí, Gerard Butler, aquel que hizo de Leónidas en 300, protagonizó una película en la que él mismo hacía el papel de Beowulf. Es una película también muy mala. La tercera de ellas es una película reciente, más o menos del año 2005 o 2006, que está dirigida por Robert Zemeckis, un director que últimamente está muy aficionado al cine en 3D. Es una película de animación con actores reales. Supongo que os sonará porque en esa película salió Angelina Jolie. Digamos que de las 3 se podría decir que es la que más calidad tiene, aunque el éxito que han cosechado las 3 ha sido muy poco. Beowulf es en realidad un personaje de ficción que data aproximadamente del siglo X después de Cristo. Tiene por lo tanto unos 1000 años de antigüedad. Es un personaje totalmente ficticio, no se conoce que corresponda con ningún personaje real. Beowulf es por lo tanto un personaje legendario y mítico y que es muy muy importante para la literatura inglesa. Beowulf es incluso más importante que Harry Potter en la literatura inglesa. Incluso más importante, que ya es decir, fuera de bromas, no, en serio, Beowulf es importantísimo para la literatura inglesa porque es la obra literaria en inglés antiguo más extensa que se conoce. En el idioma inglés antiguo, digamos que todo el corpus de texto que se conserva en ese idioma, del 10%, es esta obra, los 3.182 versos con los que cuenta la obra que se ha dado en llamar Beowulf, aunque en realidad no se sabe cuál es el título de esta obra porque no se conserva ni el título ni, por supuesto, el autor que la escribió. Es una de estas obras que digamos que recogen una tradición. Beowulf posiblemente se creó en una serie de historias contadas boca a boca entre los pueblos nórdicos del norte de Europa y que al final fue recogida en texto. Ha pasado con otros muchos poemas y cuentos épicos y Beowulf no es una excepción. Se podría decir que Beowulf es para los ingleses como el cantar de Mio Cid lo es para nosotros o la canción de Roland es para los franceses. Antes de seguir hablándoos de este personaje, os advierto de que voy a destriparos la historia de Beowulf. Tened en cuenta que si alguna vez queréis ver una de las impresionantes películas que hay sobre Beowulf
nótese la ironía, o bien queréis leeros la historia original, sabed que os la voy a destripar, lo siento mucho, pero yo creo que es una historia interesante, y si queréis ahorraros un poquito leerla, escuchad, seguid escuchando. Bueno, digamos que la historia de Beowulf está muy arraigada en los ingleses porque digamos que trata un poquito de las costumbres que los anglosajones antiguos tenían en la más profunda y más antigua Edad Media. Beowulf es un héroe de los gautas al que se entera de que hay un rey de los jutos, la actual Dinamarca, que tiene problemas con un ogro. Un ogro que, molesto por las canciones y por las juergas que se meten los jutos, digamos que irrumpe en el palacio de los jutos y lo arrasa cada noche. Mata a todos los hombres que hay en ese, cantando y borrachos en ese palacio, y se los come uno a uno. Entonces era una deshonra enorme para las tribus godas y para los pueblos de aquella época, de aquella zona, tener que abandonar el palacio principal del reino. Digamos que antes que construir otro al lado, preferían abandonarlo y tener que prescindir de él. Tan humillante era que alguien les despojase de su lugar central, ¿vale? De su sala de reuniones central. Total que Beowulf se entera de que esto está sucediendo, y ni corto ni perezoso se embarca junto con 14 soldados de su guarnición para intentar derrotar al monstruo. Cuando Beowulf llega al territorio de los jutos y se da cuenta de que el palacio de Eorot, porque así se llama el palacio que no pueden utilizar, lleva abandonado 12 años, se escandaliza. Digamos que en estas culturas nórdicas el palacio era el punto de encuentro de todo el pueblo, y era una auténtica deshonra que alguien arrebatase ese palacio a la población. Por lo tanto, digamos que se escandaliza y decide tenderle una emboscada a Grendel, porque así se llama el ogro, Grendel. Resulta que se corre una gran juerga con toda su hueste, que está formada por 14 hombres, no olvidemos, y el monstruo acude, enfadado porque no le dejan dormir. Por lo tanto, el monstruo empieza a destrozar todo aquello y consigue devorar a uno de los hombres de Beowulf. Cuando Beowulf se despierta, porque estaba dormido, va a enfrentarse al monstruo sin armas. En una lucha limpia, cuerpo a cuerpo, consigue arrancarle un brazo al gigantesco troll, y este sale huyendo para morir en su ciénaga donde vive. El problema viene porque el monstruo Grendel se podría decir que es el típico españolito de 20 y muchos años, porque sí, Grendel vive con su madre, una ogresa, se podría llamar así, que es muchísimo más grande, fiera y tiene muchísima más mala leche. Por lo tanto, cuando la madre llega para vengarse, llega mientras Beowulf ya se da por victorioso y está celebrando su triunfo. Como iba diciendo, la madre de Grendel llega y destroza el palacio, ante lo cual Beowulf tendrá que terminar el trabajo que ha comenzado. Beowulf toma rumbo junto a sus huestes para intentar matar a la ogresa, a la madre de Grendel. Una vez en la guarida de la madre de Grendel, digamos que Beowulf tiene que bucear dentro de un lago, donde tendrá que sortear a muchísimas criaturas mitológicas y enfrentarse a la propia madre de Grendel, todo esto bajo el agua, y la acabará derrotando gracias a una gran espada que encuentra en el fondo del lago. ¿Os suena de algo? ¿Una gran espada en el fondo de un lago? Sí, posiblemente la leyenda de la espada del lago, que también es común a los mitos artúricos, se haya reproducido por tradición oral, de boca a oído, de boca a boca, y haya llegado a dos historias diferentes, aunque tengan posiblemente el mismo origen. Como decía, gracias a esta espada consigue vencer a la madre de Grendel, y Beowulf sale victorioso, lord de multitudes, de toda esta gesta. Hasta aquí, digamos que dura la primera parte de la historia de Beowulf. A partir de entonces, digamos que comienza la segunda parte con un Beowulf ya muy anciano, a punto de terminar su vida, y que ya es rey de los gautas en Suecia. Digamos, esta segunda parte es más corta que la primera y también menos, digamos, es menos original, porque simplemente Beowulf acaba peleando con un dragón en esta segunda parte, y el dragón acaba matando a Beowulf
no sin que Beowulf le haya podido antes dar un golpe de muerte. De nuevo nos encontramos con un caballero que vence a un dragón y nos encontramos con que al fin y al cabo las historias no se repiten hasta la saciedad. No, Beowulf no es San Jorge, no es el mismo, pero sí que posiblemente el mito de San Jorge tenga algún tipo de reminiscencia que beba de la misma fuente de la que el canto de Beowulf ha bebido. Beowulf pertenece a esa serie de historias épicas que tan famosas y tan populares eran en la Edad Media. El caso parece ser que todas estas historias épicas han sido rescatadas luego para crear una especie de sentimiento patrio dentro de una nación. Todas las naciones tienen a su Beowulf. Nosotros tenemos al Cid, los franceses tienen a Roldán o Roland. Digamos que de alguna manera parece ser que si no tenemos un héroe que ha muerto valientemente y que era todo un machote, parece que nuestra nación no sería igual de grande que las demás. En cualquier caso, eso me parece algo totalmente posterior. Las naciones han utilizado todo lo que han tenido en su mano para hacer más grande a tu país frente al de al lado. Pero en cualquier caso sí que es verdad que hubo una época en la que los héroes épicos e indestructibles estaban de moda. Y la verdad es que es curioso ver cómo todas estas historias tienen a este héroe casi divino que consigue matar a un monstruo o vencer a un ejército él solo. Es muy curioso ver cómo se parecen, pero en realidad qué rasgos tienen de diferentes entre ellas. Es curioso después de informarse un poco, ver cómo la historia de Beowulf ha pasado por una gran cantidad de vicisitudes a lo largo de su pulular por el mundo. Me refiero a que el manuscrito más antiguo que se conserva de esta historia debe de datar más o menos del siglo X o XII después de Cristo, pero la historia fue mucho anterior. Algún iluminado se dio cuenta de que la historia de Beowulf merecía la pena conservarse por escrito, y así hizo. Se escribió, pero hay que tener en cuenta que muchas historias se habrán perdido por el camino. Quizá deberíamos pensar si no nos interesaría hablar con nuestros mayores, que nos cuenten sus historias y que nosotros de alguna manera seamos capaces de, si no escribirlas o tenerlas por escrito, sí de recordarlas y de hacerlos nuestras, porque la cultura, al fin y al cabo, es la palabra y la comunicación que se transmite de padres a hijos, de ancestros a sucesores, de tal manera como pasó con Beowulf. No sabremos nunca de qué época data esta historia, porque si bien se supone o se ha calculado que Beowulf data o está ambientada en torno al siglo V a VIII después de Cristo, es posible que la historia de Beowulf o de un héroe legendario que se enfrenta a este tipo de criaturas sea muchísimo más anterior. Por lo tanto, pensad, estamos en el año 2009 y estamos contando una historia que vaya usted a saber cuántas y cuántas generaciones han conocido. Para mí esto tiene un valor incalculable. No sé yo si sería recomendable que ahora mismo nos pongamos a hablar con nuestros mayores y nos cuenten esas historias de esos lugares de donde ellos proceden, porque tienen un valor bastante más importante que la de la historia típica del abuelo Cebolleta. ¿Te ha gustado el podcast? ¿No quieres volver a oírme nunca más? ¿Tienes alguna sugerencia, alguna amenaza que hacerme? ¿Quieres velar por mi futuro dándome una gran donación? Todo eso puedes hacerlo acudiendo al blog de este podcast, que se llama elpodcastdelbuho.wordpress.com, o puedes también añadirme como coleguita en Twitter. Mi nombre en Twitter es _Jorge_. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.